Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco estará compartiendo acerca de aquellos clichés más extendidos en el mundo cristiano evangélico. Frases típicas que de forma simplista intenta resolver cuestiones que son mucho más profundas y de calado. Por eso, en estos próximos minutos, Edgar Pacheco estará abordando estas frases como Jesús no es religión, es relación, no juzgues porque hay que amar como Jesús, no importa la doctrina, lo importante es el amor y tantas otras. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Pero bueno, ahí lo tenemos escribiendo, ¿no? Ahí lo tenemos escribiendo Institutos a la Religión Cristiana y escribió esta famosa frase que ustedes la van a escuchar mucho. Jesús no es religión, Jesús es relación. Esta se la vas a escuchar sobre todo a esos chavos worchiperos, ¿no? Toda esa banda worchipera que está llena de las iglesias el día de hoy. Son sobre todo esos tíos los que tienen este tipo de frases de que Jesús no es religión, es relación, porque no tienen una identificación justamente ni con la catolicidad, ni con el cristianismo, es más, ni con sus denominaciones. Ellos piensan literalmente que Jesús es una suerte, no sé, como de hippie, ¿no? Buena onda, con el que ellos conviven y no entienden la dimensión justamente eclesiológica del mundo en el que nos desenvolvemos los cristianos, que sí tiene, por supuesto, que Montesanto, dicen por acá, no me digan todas esas basuras, ¿no? Revival Church. Todas esas cosas son las que andan escuchando, Dios me libre, ¿no? Dios me libre, gente, de verdad. Hace años, 10 años, 15 años que dejé de escuchar todas estas vainas, ¿no? Generación pentecostal, pero estos tíos son unicitarios, ¿no? No sé si ustedes escuchan esas vainas. De repente escucho por ahí una cancioncita, una, dos cancioncillas por ahí. Les voy a decir una que yo escuchaba mucho, se las he hecho, que decía tararatatara, 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 tararatatara. Santo es el que muere, santo en las alturas, santo en la tierra, santo es el Cordero. Esa me gustaba, sí, me gustaba, pero ya. La escuché una o dos veces y se pudrió, ¿no? Así que ahí lo tienes. Jesús no es religión, Jesús es relación. Vamos a explicarle rápidamente a todos los seguidores del worship aquí que esa es una frase falsa. Esa es una frase errónea, es una frase que denota ignorancia, obviamente teológica. Jesucristo, aunque nos manda a tener una relación con Él, se da en el contexto justamente de la iglesia y la iglesia es religión. ¿Por qué llamamos religión al cristianismo? Porque tiene dogmas, porque tiene liturgia, porque tiene doctrina y todas esas cosas dentro de la nomenclatura de religión están asociadas a ello. Vaya que hasta el satanismo es una religión. Entonces decir que Jesús es una relación y no es una religión es un error de categorías, ¿no? Y obviamente esto se da en el contexto de jovencitos, vuelvo y digo, que lo único que saben es desarrollar su teología con base a antologías musicales, ¿no? Esto es triste, pero cuando tú escuchas a un jovencito decir ese tipo de cosas, este muchachito necesita urgentemente un catecumenado. ¿Y qué es un catecumenado? Es pasar por un discipulado donde él entienda aspectos básicos que tienen que ver con la fe cristiana. Y uno de ellos son la eclesiología. Nosotros, por ejemplo, cuando confesamos el símbolo de los apóstoles, decimos en la parte final, la acotación final, creo en una iglesia. Y esa iglesia, por supuesto, está anclada a la sociedad. Esa iglesia forma parte de la cristiandad, que es una santa católica y apostólica. Esa iglesia tiene dentro de sí a todo el cúmulo de los escogidos, lo que los protestantes llamamos la iglesia espiritual, de todo pueblo, lengua y nación, el Israel de Dios, para que se revuelquen los dispen aquí, ¿no? Así que esta frase es una frase totalmente errónea, ¿sí? Y si ustedes están trabajando con jóvenes y ustedes invitan a esos neófitos como Itiel Arroyo, ¿no? Que porque se avientan una metáfora, una alegoría, por aquí, por allá, como ¿cómo se llama el rey de las alegorías? Era Witness Lee. Ese es el rey de las alegorías, ¿no? El movimiento recobro. Pues van a tener, obviamente, resultados de eso, ¿no? Invitas a Itiel, invitas a invitas a aquel, y van y te emocionan a los muchachos, ¿no? Con un concierto, te emocionan con un griterío, con una alegoría, con una puesta en escena, pero esos muchachos no van a crecer. El cristianismo requiere, por supuesto, crecimiento sostenido, una batalla constante. La carrera es constante, es firme. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro del Progreso del Peregrino, ustedes van a leer que Cristiano en algún momento quiere correr y se termina yendo por un barranco y nos da la gran enseñanza que dice, corre con paciencia. Es decir, el cristianismo lleva paciencia. Es una carrera de resistencia en la que vas creciendo, vas aprendiendo, vas siendo disciplinado, vas conociendo del cristianismo, de la doctrina, vas aprendiendo las cosas altas, las profundas, los rudimentos de la fe, te vas agudizando los sentidos por el uso de las escrituras. Entonces este tipo de frases reflejan mucha ignorancia. Jesús no es religión, es relación, es una totalmente
tontería, ¿no? Es una totalmente tontería. Y también hay que decir que nace en el contexto de todos estos tíos que piensan que religión es catolicismo romano. ¿Ven? ¿Ven las tonterías en las que nos tenemos que enfrentar por no disipular a la gente? El catolicismo romano es la religión, nosotros no somos religión. Yo no te presento religión. ¿Qué estás diciendo, cabezón? ¿Cómo que no presentas religión? Cristianismo es una religión. Tu iglesia forma parte de una religión. Entonces, no, yo no te presento a religión. Yo te presento a Jesús. Suena muy chévere, suena muy lindo, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando ese muchacho entre a tu iglesia y le empiezan a enseñar los 16 puntos de las Asambleas de Dios o la Confesión Bautista de Londres? Pues va a salir corriendo porque tú le mentiste. Le dijiste que no era religión. Y resulta que sí, que hay liturgia, que hay dogma, que hay religión, que hay que todo esto. ¿Y qué pasa? Pues pasa justamente lo que pasa con la mayoría de los jóvenes, como dice George Barna en su libro La Última Generación, o como dice Josh McDowell, dice, tenemos a jóvenes que de los 12 a los 16 años están en la iglesia, a los 16 se van al mundo a revolcarse como cerdos, justamente porque nunca les discipularon, les mentiste. Y les hiciste creer que el cristianismo es una cosa chévere, ¿no? Una cosa chévere que tiene que ver con bailar, con pasársela suave con música, con frasecitas estúpidas como esta, y ahí es donde los pierdes. Los jóvenes que logran transitar correctamente la fe en las iglesias, que son robustas y que se toman el tiempo de discipularlos, son los jóvenes fuertes que hoy tienen que luchar con estos jóvenes débiles, ¿no? Bien, así que agárrense porque aquí va a haber gente defendiendo estas cosas, porque ¿saben por qué? Porque ellos mismos las usan. Entonces, de alguna forma van a tener que justificar este tipo de frases, ¿no? Ni siquiera son frases, son clichés. Y son clichés porque se repiten hasta el hartazgo sin ni siquiera saber qué es lo que significan. Entonces, ojo aquí. Aquí hay una falsedad en cuanto a las categorías. Jesús como persona no es una religión. La religión cristiana se funda sobre la persona de Cristo. ¿Ves? Hay una confusión en las categorías. Entonces, sí, militamos dentro de una religión. Les guste o no, militamos dentro de una religión. Entonces a todos estos, como este ignorante, miren, déjenme les digo algo acerca de este ignorante. Este payaso que viene aquí, este payaso, por todos los canales que ustedes vean, este payaso siempre me anda denostando y tirándome hate y todo esto. Pero este tío es un ignorante. Yo he visto las cosas que él escribe y la verdad es un ignorante, la cual de verdad merece toda mi consideración. Así que no lo expulsen del chat, déjenlo que escriba sus barrabasadas, pero yo sé que ustedes están entendiendo. Un falso entendimiento de las categorías. Jesucristo es una persona. Sobre la persona de Jesucristo se establece la religión cristiana. La religión cristiana tiene dogmas, tiene ritos, tiene doctrinas, tiene liturgia y todas esas cosas forman parte de lo que es la religión. La religión como tal canaliza los sentimientos religiosos del creyente. El creyente, en su sentido de trascendencia, busca, como todas las religiones antropológicamente hablando, busca que alguien canalice esos sentimientos. ¿Cómo lo hacen? Todas las religiones tienen, por ejemplo, doctrinas que te dicen qué creer. Todas las religiones tienen una liturgia que canalizan a tus sentidos, ¿no? El sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista. ¿Cómo? Pues entras a una iglesia y huele incienso. Entras a una iglesia y escuchas una música. Entras a una iglesia y ves ahí un altar muy bonito. Todas esas cosas obviamente canalizan al individuo religiosamente. Aunque no te guste, aunque no te parezca, es así. Y todas las religiones cumplen justamente con esto. De hecho, la palabra religar está justamente asociada a que nosotros estamos asociados a Dios por medio de la religión. La religión como tal, que antier hablamos de eso, cristiandad y cristianismo, la religión como tal no tiene por fin salvarte. Esa es la estupidez del catolicismo romano, de que la iglesia en sí misma tiene el poder para salvarte. No se puede. Por otros hacemos una distinción entre lo que es justamente la salvación existencial, ontológica, el metanoia, el cambio de rumbo, el arrepentimiento, pero seguimos militando como cristianos dentro de una religión, porque no somos llaneros solitarios. Formamos parte de una religión, nos guste o no. Ahora, la religión, la cristiandad, lo externo, ¿no? ¿Puede ser criticado? Sin duda, puede ser una crítica, ¿no? Pero eso no va a desaparecer a la religión. Es más, si tú te sales de la iglesia, de las asambleas, de los bautistas, de los metodistas, y te vas y te congregas a tu casa, estás haciendo de tu casa justamente esa forma de cristiandad, esa forma de religión. Entonces nunca te vas a poder librar de la religión. Como decía Chesterton, decía, el hombre cuando deja de orar a Dios, empieza a orar cualquier otra cosa. Miren, que hoy pudiéramos decir que hay cosas que tienen elementos religiosos, como por ejemplo cuando tú ves la inauguración de los Juegos Olímpicos, tiene todos los elementos religiosos, porque obviamente los Juegos Olímpicos se dan en el contexto de la religión griega. Muchos que son fanáticos del fútbol, ya los partidos de fútbol parecen literalmente espectáculos religiosos, donde está toda la algarabía, todo el sentimiento canalizado, está el pináculo, que es el equipo de fútbol, están las principales luminarias, hay una devoción. Entonces, el hombre es religioso. No me vengan con estas tonterías de que Jesús no es religión y que es relación y toda esa vaina, porque aunque la primera parte pudiera yo concederte la de que Jesús no es religión, porque es una falsa categoría, porque Jesús es una persona, nosotros militamos dentro de la religión. Entonces, cuando ellos te digan, no es que yo no te estoy hablando de religión, entonces, ¿qué me estás invitando? Estoy invitando a que conozcas a Cristo, y luego cuando lo conozcas, ¿qué vamos a hacer? Te invito a mi iglesia. No, entonces es una frase estúpida.
Es una frase torpe, es una frase que lo que intenta decir es básicamente que la religión no es tan importante como lo es Jesús. ¿Y dónde vamos a militar esa fe? A ver, explíquemelo. Explíquemelo, gente que anda aquí ayudando, metiéndole palito a esta vaina. ¿Dónde vamos a militar esa fe? Pues aquí en mi iglesia, que está aquí en la esquina, ¿no? Que pertenece a los bautistas. Bueno, eso es religión. ¿Tu iglesia tiene confesiones? Sí. ¿Tiene doctrinas? Sí. ¿Tiene dogmas? Sí. ¿Tiene liturgia? Sí. Eso es religión, papá. Ah, entonces vamos a vivir la fe como religiosos. Vívela como tú quieras. Pero no vengas con este jueguito, estas palabritas, ¿no? Que no tienen que ver una con otra, porque estos clichés lo único que demuestran es ignorancia. Nosotros, por ejemplo, podemos vivir la religión cristiana, como se los he dicho, dentro de ciertas denominaciones que son válidas, por supuesto, y que tienen ciertas características que nosotros llamamos el etos cristiano. Yo, por ejemplo, como cristiano, milito mi fe dentro de la iglesia metodista. Y la iglesia metodista es diferente a la iglesia bautista. Y la iglesia bautista es diferente a la iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal es diferente, por ejemplo, a la iglesia adventista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada uno tenemos, por supuesto, nuestro etos religioso que canaliza nuestros sentimientos religiosos de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia pentecostal, para ellos es muy importante en algún momento de tu vida que tú hables en lenguas, ¿verdad? Tan importante, por ejemplo, que para las asambleas está estipulado en sus 16 puntos. Pero si tú vas con los bautistas, para ellos no es tan importante. De hecho, muchos de ellos lo van a ver como un don más. Si tú vienes con los metodistas, es menos importante, ¿no? Entonces, cada uno va delimitando ese etos religioso en donde vivimos nuestra fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo, que es el objeto de nuestra fe, y la vivimos justamente así. Por eso decimos que los católicos son marianos. Los católicos, si tú ves, entras a la iglesia, lo primero que vas a encontrar es una imagen que supuestamente refleja a María, son mariólatras, van a rezar a María, van a pedir intercesión a María, van a hacer todo el etos en torno a María, se van a consagrar a María. Entonces, por supuesto que estamos muy diferentes en la forma en que vivimos nuestra religión. Nosotros somos cristianos, ellos son marianos, ¿ves? Eso para la primera palabra. Jesús no es religión, es relación. Es una frasecita estúpida de muchachitos que no pasaron por un catecumenado y que se convirtieron en, supuestamente, ¿no?, en un campamento por ahí con Revival Church, no sé cómo le llaman, y ahí está la pudrición, ¿no? Está la pudrición. Ahora, entonces eso nos daría a nosotros la razón, dirían los católicos, de que nosotros vivimos la religión con los elementos evidentes que tenemos, que el incienso, que el sacramental, que la vela, que todo esto. ¿Estás diciendo que tengo la razón? No. Porque yo hago una separación entre lo que es la cristiandad y el cristianismo. Y no hay conversión en la cristiandad. Tiene que haber conversión en Cristo solamente. Por eso es que la primera frase es correcta. Jesús no es religión, es una persona. Y es por medio de esa persona que nosotros encontramos la salvación. Ahora, el problema es que tú quieres encontrar salvación en la iglesia y en esos elementos. Esa es la gran diferencia entre el católico romano y el evangélico. Nosotros ya somos salvos para pertenecer a la iglesia. Tú quieres salvarte por la iglesia y por eso la iglesia te da toda esa sacramentología, ¿no? Que el rito del bautismo, que el rito de la hostia, que el rito de esto, que el rito de aquello. Y todos esos ritos son muy importantes porque esos ritos van a consolidar justamente ese proceso salvífico. Por eso no puedes decir que eres salvo. El católico no es salvo. El católico está ahí perseverando con su iglesia cochina hasta que llega al purgatorio, que es el último tablón donde lo van a purificar y luego ya va a entrar justamente a la visión beatífica. Lo que te demuestra que ellos confían en la iglesia como tal, en la cristiandad como tal. Nosotros no. Pero eso no quiere decir que rechazamos a la religión. Entonces esos jovencitos ahí maltrechos que nunca han pasado por un catecumenado y que ahora están predicando en nuestros púlpitos, pues son el gran cáncer que tenemos nosotros los evangélicos con lo que tenemos que lidiar. Es un cáncer literalmente, ¿no? Pues esas frases piteras de Itiel Arroyo y esas frases piteras de otros comunicadores de hoy, ¿no? Abraham Pérez y todos esos tíos. Esas frases piteras son un cáncer para el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque reducen la gracia justamente dispensada a nuestro magisterio, a nuestro quehacer teológico, a nuestra catolicidad, al mundo. Las reducen a frasecitas como estas, ¿no? Tontas, estúpidas, burdas. Pero bueno, le mandamos un saludo a mi querido Calvino, que escribió eso en Institutos a la Religión Cristiana. Vamos a pasar a la segunda. La segunda es, no juzgues, ama como Jesús. Les tengo una mala noticia con esta frase porque Jesús definitivamente juzgó. Pablo juzgó. La iglesia juzgó. Los cristianos juzgan. Este tipo de frases obviamente vienen derivadas de la corrección política. La corrección política es que no te metas con nadie para que nadie se meta contigo, pero eso no es lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo dijo no juzguéis de forma temeraria, sino juzgad con justo juicio. De hecho, por ejemplo, si tú lees la carta de los Corintios, en 2 de Corintios vas a encontrar un juicio que se da entre los creyentes, ¿verdad? Dice, reunidos mi espíritu y yo, expulsen a este tío para que sea salvado en el día del Señor y expúlsenlo y entréguenlo a Satanás. Eso es un juicio. Y eso es parte justamente de la disciplina de la iglesia. Entonces sí, estamos llamados a juzgar. Es más, todo el tiempo en la vida estamos juzgando. Es lo que nosotros llamamos discriminar. Si nosotros no hiciéramos juicios,
entonces nosotros seríamos como autómatas, como personas que solamente actúan por ciertos códigos que les vas dando, ¿no? No, nosotros siempre hacemos juicios, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Siempre estamos haciendo juicios, discriminando entre lo objetivo y lo que no es objetivo, entre el falso y el error, entre lo bueno y lo malo. Siempre hacemos juicios, pero esta frase también se ha elevado de un nivel superlativo para decir, no, no digas nada, no te metas con ello, no tienes amor. No, Jesús también hizo juicios. Jesús hizo juicios a los fariseos, Jesús hizo juicios a los saduceos, Jesús hizo juicios a personas que estaban erradas, porque si no hacemos juicios de valor, si no hacemos juicios críticos, si no hacemos juicios discriminativos, no podemos entonces nunca encontrar la verdad, porque todo se vale. Entonces, esta frasecita es putrefacta. Si ustedes se congregan en una iglesia, a ustedes en algún momento lo van a juzgar, lo van a disciplinar. Si usted anda torcido, como un cheto, ¿verdad? Como un cheto torcido anaranjado, en algún momento lo van a juzgar. Aquí lo que tenemos que entender es juzgar con justo juicio. Hiciste un juicio parcial, hiciste un juicio imparcial, juzgaste correctamente, no juzgaste correctamente, porque si juzgaste incorrectamente, llevado por las vísceras, entonces así como tú juzgaste vas a ser juzgado. No juzguéis para que no seáis juzgados en ese contexto, papito, no que no juzguéis nunca. ¿Por qué? Porque para eso el Señor estipuló que nosotros fuéramos misericordiosos y hiciésemos un juicio misericordioso. Misericordia tendrá aquel que da misericordia y juicios en misericordia se le dará a aquel que no hace juicios en misericordia, porque la misericordia está por encima del juicio. Sí, es verdad, pero entonces ¿no esperas tu justicia nunca? Por supuesto que esperamos justicia. Entonces no juzgues, ama como Jesús, es otra frase putrefacta que ahorita van a ir poniendo ustedes sus frases, ¿verdad? Y vamos a darnos aquí palo todos, ahorita van a subir algunos de ustedes, pero esta frase no es correcta. De hecho, si ustedes leen la frase, dice, juzgad con justo juicio. Vamos a ver. Había un problema en Corinto, vuelvo y repito, uno de los congregantes de Corinto. Estas cosas no lo entienden los católicos, porque los católicos nunca reciben juicio en sus iglesias, ¿no? Ellos pueden vivir como perros literalmente en el vómito y ningún sacerdote le va a interesar. ¿Por qué? Porque ellos no son pastoreados. En Corinto, por ejemplo, había una persona que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y Pablo, cuando se da cuenta de esto, dice, pero qué carambas, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no hay alguien que juzgue esto? De hecho, Pablo dice una cita, si Ángel está poniendo las citas, que me la ponga, que dice, ¿no hay algún sabio entre vosotros que juzgue? ¿No saben ustedes que juzgarán a los propios ángeles y no pueden juzgar nimiedades tan básicas como esta? Entonces, sí tiene que haber sabios dentro de la iglesia que hagan juicios. Tienen que hacer juicios, papá. Si no hacen juicios, ¿cómo caramba vamos a llegar al conocimiento de la verdad? Tiene que hacer juicios, ¿no? Y entonces este personaje en la iglesia andaba metiendo las patas como cheto torcido anaranjado y se andaba revolcando con la esposa de su papá. Y los corintos, como vivían en una sociedad pornocrática, ¿verdad? En vez de sentirse ofendidos por esta conducta, se jactaban de esta conducta, ¿no? Pablo viene y dice, oye, ¿pero qué están haciendo? ¿Quieren que vaya ustedes con palo? ¿Que no hay alguien entre ustedes que sea sabio que juzgue? Es más, los pleitos que tienen entre ustedes, ¿por qué los llevan a los litigios con los mundanos? Júzguenlos entre ustedes hay sabios, caramba. Entonces, esta frase de no juzgues, ama como Jesús, es un vómito. Esta frase surge, por supuesto, en el contexto de esos muchachitos worship, de esas iglesitas worship, ¿no? Sin teología, estas iglesitas sin catecumenado, sin mistagogía, ¿verdad? Que se pasan por el arco del triunfo de la realidad. Les voy a hacer una pregunta, gente, y quiero que sean muy honestos. Quiero que sean muy, muy honestos. Y me van a poner con un número, con una fecha. ¿Cuándo fue la última vez? Y esto lo traté ayer yo en la clase de confesiones. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon una predicación en sus iglesias sobre la predestinación? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon en su iglesia una predicación sobre la unión hipostática? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon ustedes en sus iglesias una predicación sobre la elección o la cadena de oro de Romanos 8:29? ¿Sabes por qué esas predicaciones ya no existen en las iglesias? Porque esas predicaciones requieren tener los sentidos agudizados, no solamente del pastor, sino también la congregación, que puede recibir alimento sólido. Y por eso muchas cosas que deberían estar siendo enseñadas en las iglesias no se enseñan. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon en la iglesia que Dios es amor? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon en la iglesia, vente así como eres, Dios así te recibe? ¿Qué estamos diciendo? Que si Pablo, el escritor de Hebreos, estuviera vivo, explotaría contra estas iglesias, porque es justamente lo que dice en Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 6. Ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad todos los días de lechita espiritual. ¿Por qué? Porque están alimentando cabras. Esa es la realidad.
porque la mayoría de la gente ya no tiene realmente un amor por la doctrina, como dice Primera de Juan, todo aquel que no persevera en la doctrina no tiene a Dios, y esta es la realidad. Entonces cambiamos la doctrina por todo este tipo de frases estúpidas, todo este vómito, y en vez de estar creciendo espiritualmente, estamos descendiendo. Y por eso, escuchen pastores que están aquí, por eso tú tienes una brecha generacional en la iglesia, porque tú sigues creyendo que el conocimiento está totalmente recluido en la pastoral. Eso está equivocadísimo. Y esto es algo que tratamos ayer en la clase de las confesiones. Nosotros, miren, en el siglo XVIII, que nace la escuela, como tú la conoces, la escolarización, ¿no? De irte a sentar 8 horas en un pupitre para aprender ciertas cosas, para luego ser un obrero óptimo en la sociedad. Ese tipo de formato pedagógico ya no es viable, porque pasamos de la época de la industrialización a la época postindustrial. Estamos en la época de la inteligencia artificial. Literalmente la inteligencia artificial te permite desarrollar con una metodología que la inteligencia artificial te dice cualquier tipo de tema. Estamos creando una brecha generacional impresionante por la siguiente razón. Los jóvenes el día de hoy que tienen hambre de Dios, o jóvenes o mujeres o hombres que están en nuestras iglesias, que están hambrientos de Dios y que están hambrientos de temas doctrinales y que están hambrientos de que alguien les diga algo, van a la iglesia y lo único que se les dice es Dios te ama, Dios quiere prosperarte, no te pasa nada, Dios te va a levantar, clichés. Pero luego este muchachito empieza a leer sobre la predestinación y resulta que la predestinación le parece un tema fascinante porque habla justamente de una concatenación de términos, la elección, la predestinación, la santificación, temas que obviamente requieren cierta pericia teológica. Entonces, ¿qué hace? No me lo van a decir en mi iglesia, voy a estudiarlo por mi cuenta. Y se empiezan a estudiar por su cuenta y se dan cuenta que la chuletita sabe muy rica, ¿verdad? Se dan cuenta que la chuletita le hace sentir mejor, lo hace sentir más fuerte, más sólido. ¿Y qué pasa? Que ya no quiere la leche espiritual, ya no quiere la lechita esa que le dan en la iglesia, de que no juzgues, ama como Jesús y que Dios quiere prosperarte y que te va a ir bien en la vida y todas esas bagatelas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a crear una brecha. El jovencito empieza a adquirir conocimiento, empieza a crecer, obviamente, porque desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual que es para crecimiento, empieza a crecer espiritualmente. ¿Y qué va a pasar? Va a superar a su pastor y en algún momento se va a crear una brecha donde él va a crear una raíz de amargura, porque decir, ¿qué caramba estoy haciendo aquí? Si este hombre no me habla la verdad, yo estoy hambriento. Y este hombre está echándole leche a todos, ¿no? Pero no la leche espiritual, sino la adulterada. Que Jesús no te ama, que Jesús no es relación y pura basura, porque obviamente él sigue pensando que como pastor él tiene un conocimiento que adquirió del instituto que nadie lo tiene. Esa es la brecha de la década pasada y del siglo pasado. Y eso está sucediendo hoy en nuestras iglesias. Y está sucediendo en nuestras narices y nadie lo puede evitar. Y se va a poner más denso todavía. ¿Por qué se va a poner más denso? Porque es una realidad que se está dando en el tejido social. No es una realidad de que los jóvenes quieran ir en contra de sus pastores. No quieren ir en contra de sus pastores. Pero esto está sucediendo ya en el tejido social. Los jóvenes, por eso les decía, hay una lucha entre los boomers y los millennials y los centennials, la generación Z, porque podemos hacer fact check sobre la marcha. Entonces, tú puedes estar, yo les estaba diciendo que el domingo pasado que fui a la iglesia, estaba aturdido. O sea, ¿por qué les tienes que estar explicando a la gente que en efecto Dios azota a la gente y Dios la disciplina? ¿Que nunca han leído Hebreos capítulo 11, 12, 13, donde se habla de todo esto? No lo han leído, es que la gente ya no lee las Biblias. Porque la gente piensa que la religión no puede ser tan dura. Y todo este tipo de basura, por supuesto, está haciendo una suerte de, filtro entre los creyentes que están hambrientos y todas estas cabras que están creciendo en nuestras congregaciones que dicen que son niños espirituales. ¿Qué niños espirituales? No son niños, muchos de ellos no son cristianos. Muchos de ellos no son creyentes. Por eso yo hacía la distinción entre la cristiandad y el cristianismo. Los cristianos estamos hambrientos de Dios y queremos pastores que estén que se pongan en la brecha con la necesidad en el tiempo que les tocó nacer. Tú no naciste en el siglo XVII, papito, ni tampoco naciste en el siglo XVI. Naciste en el siglo XXI. Y si Jesús te llamó como pastor del siglo XXI, te la vas a tener que recontrabancar. Porque el siglo XXI no son los problemas del siglo XVI. El siglo XXI no son los problemas del siglo XVII. El siglo XXI tiene problemas del siglo XXI. De hecho, ayer estábamos hablando de por qué no teníamos un catecismo de 50 preguntas que respondiera a las principales controversias que existen para los jóvenes y para la iglesia del siglo XXI, que tiene que ver con el wokismo, la teología radical de la muerte de Dios, la ciencia bíblica, que tiene que ver con la degradación, el nihilismo. No tenemos nada de eso. Y como no tenemos nada de eso, muchos jóvenes y muchos varones y muchas mujeres hastiadas, genuinamente injustificadas, dicen, estoy harto de estas tonterías.
Y si llegas a decir algo, oye, hermano, es que esa frase no significa eso, que no juzgues, eso no está en la Biblia, te van a escrachar, te van a recluir al ostracismo, eres el clavo suelto antisocial y te van a vilipendiar. Pero ojo, que con esto no estoy diciendo que te vayas de la iglesia, porque no es la solución. Si te vas a otra iglesia va a suceder lo mismo, porque lo que está sucediendo es un fenómeno cultural, tal como se dio en el siglo XVI, solamente que en el siglo XXI pasamos de la época postindustrial a la época de la inteligencia artificial. No es la solución. Pero ¿qué te está demostrando este fenómeno social? ¿Qué te está demostrando esta frase? ¿Qué te están demostrando estas cosas? Que en efecto lo que está sucediendo en la iglesia es que el pastorado se está quedando muy desfasado. Nuestros pastores están quedando desfasados ante un fenómeno que no saben cómo interactuar con él. Ya sucedió en el siglo XVIII. Sucedió en el siglo XVIII. ¿Cómo sucedió? Cuando resultaron los 3 tornados intelectuales que golpearon a la iglesia de Inglaterra y golpearon a Europa con todo y los pastores tuvieron que esconderse debajo de las bancas. Por ejemplo, surgió el darwinismo y nadie sabía cómo responder a él. Surgió la crítica bíblica, las ciencias bíblicas que todavía golpean por ahí y no sabían qué hacer con ellas, la alta crítica. Por acá tuvimos a los fundamentalistas que se reunieron tratando de proteger a la iglesia. Fundamentalismo terminó mutando en arcaísmos morales, ¿no? De no tomen, no papes, no gusten, no, que todavía muchos creen que esa es la vida cristiana. Y tuvimos a la ilustración, al humanismo, a la alta crítica, al darwinismo, cosas todas que los pastores no supieron qué hacer. Por eso se le llama justamente tornados intelectuales. Y mira por eso le decía yo, vamos a ver, ahí está Luis Jovel, ¿no? Luis Jovel que se da de gran pastor. Sí, pero es un pastor pedante, o sea, no está ahí para enseñar, está ahí para destruir, y destruir es fácil. De hecho, uno de los grandes errores que se comete en los jóvenes que empiezan que ya se vivió también en el siglo XX con el neocalvinismo, muchas de las cosas el error que se comete es que cuando te das cuenta de esto quieres destruirlo todo. No, destruir es muy fácil, construir es lo difícil. ¿Cómo creamos una caramba brecha? ¿Cómo cerramos esa brecha entre los boomers y la generación Z? Donde la generación Z tiene 1000 veces más conocimiento que el pastor boomer que tiene 80 años, pero la generación Z es un niño de 13, de 15, 18. ¿Cómo cerramos esa brecha? Ese es el trabajo que se tiene que hacer pastoralmente. Ese es el 9º capítulo de mi libro. Te vas a dar cuenta de que es un problemón en el que estamos metidos. Destruir es fácil. Criticar a Will Graham, criticar a Edgar Pacheco, criticar criticar a MacArthur. Eso es bien fácil. Cualquiera puede destruir, agarrar un martillo y destruir todo. Construye a ver si puedes. Construye la generación sobre la cual vamos a caminar los otros. No se puede, porque aquí tienes que ser un profeta, papá. Tienes que ser el cemento que une a las dos generaciones. ¿Qué vino y me dijo acá un boomer? ¿Qué vino ahorita y me puso un boomer acá? Que yo era una maldición para el cristianismo. Por supuesto, porque para él como boomer, que yo hable este tipo de cosas, es como darle un chanclazo en la cabeza, ¿ven? Entonces, créanme, los entiendo, ¿sí? Los entiendo. Entiendo muchos de ustedes que dicen, hermano, me siento como en un vacío. Me siento como que no encuentro el lugar. Sí, ese es un fenómeno psicológico que tiene que ver con la arquitectura psicológica precisa, ir construyéndose paso a paso para soportar todo ese andamiaje de conocimiento. No tienes la arquitectura todavía. Te lo explico. Psicológicamente, la psicología evolutiva habla de procesos, ¿no? El hombre va aprendiendo en capas, en procesos. Por eso nosotros en las generaciones pasadas antropológicamente sabíamos que los viejos eran sabios porque tenían muchos años. Y entonces el joven aprendía a los pies del viejo barbón, porque el viejo barbón había pasado por experiencias que le daban cierto conocimiento, cierta sabiduría que el joven no tenía, porque estaba esa brecha de años que el joven tenía que atravesar para poder tener el conocimiento que tiene el viejo. Eso ya no existe. Eso no existe. Y el día que los viejos entiendan eso, van a despertar de por qué los jóvenes muchas veces ya no les tienen respeto. Porque los jóvenes el día de hoy superan en conocimiento a muchos de estos viejos obtusos y tercos. No estoy diciendo que todos sean así, pero es una realidad, es un fenómeno social que está pasando hoy en nuestras narices, está sucediendo hoy. Miren, vamos a suponer esto. Las gerontocracias, ¿no? Que eran los modelos sociales sobre los cuales se regían las tribus, ¿no? El anciano siempre era el sabio per se. Ese anciano ya había visto pasar 80 años y por lo tanto había adquirido un grado de sabiduría y de conocimiento que no podía tener el muchachito de 15 años. Por lo tanto, todos tenían que estar sujetos a la sabiduría del viejo, ¿verdad? De hecho, el modelo gerontocrático todavía lo encontramos en la Biblia. Todavía lo encontramos ahí. Pero discúlpeme, es que yo no soy anticristiano por decirles esto. Estamos en un fenómeno social muy diferente. El fenómeno social que inició justamente en el siglo pasado, ¿no? Con el Internet, arrancó con el Internet, está hoy despegando a la inteligencia artificial. Pronto, y no creo que sea muy tarde, vas a traer el conocimiento aquí. La IA te la van a meter aquí. Eso, que obviamente se habla mucho del transhumanismo, también la iglesia lo va a tener que lidiar. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, que un jovencito
que ya se dio cuenta que la chuleta sabe muy rica, que el tema de la elección lo fortaleció espiritualmente cuando él estaba pasando por un problema nihilista existencial, y él se metió y estudió la predestinación, estudió por ejemplo el acróstico de Dordrecht, estudió los 3 puntos de unidad, se metió a leer el catecismo de Heidelberg, las confesiones de Dordrecht, la confesión de Westminster, la confesión belga, y resultó que eso le ayudó a crecer espiritualmente y lo fortaleció. Va a la iglesia, le dice: no juzgues, ama como Jesús. Va a decir: Señor, me siento que el piso está erosionado, no sé a dónde ir. Tranquilo, que a donde quiera que tú vayas es igual. O sea, la solución no es la putrefacción de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica es peor. En la Iglesia Católica ni siquiera les interesas. Solamente estás despertando una realidad de que te estás convirtiendo en un alma vieja. ¿Y qué es un alma vieja? Tienes el cuerpo de un niño, tienes el cuerpo de un adolescente, tienes el cuerpo de un joven, pero el conocimiento que le has metido al cerebro es un conocimiento que debería haberse metido en 80 años. Tú se lo metiste en 3 años. Y no estoy hablando de gente que es sabana, o sea, que estudia mucho, no. Esta generación le ha metido tanto conocimiento al cerebro, la sobreexposición del conocimiento en 3, 4 años, que debería haberse llevado con la arquitectura psicológica en 40 años. Entonces tenemos a jóvenes que han vivido, no experiencialmente, pero han vivido psicológicamente cosas que los ancianos vivieron a través de 80 años. Los jóvenes lo están viviendo a través de una reducción, una pantalla, lo están viviendo, están interactuando con ello, y estás creando almas viejas. Tienen cuerpos de niños, pero sus almas tienen 80 años. Hay un problema ahí, señores. Hay un problema ahí serio. Y esto en algún momento crea existencialismos. O sea, un alma vieja se prepara para morir. Y como esta alma vieja se prepara para morir, hay muchos jóvenes que caen en depresión. Ya no le encuentran sabor a la vida. Y este fenómeno se ha ido asumiendo como aburrimiento. Los jóvenes están aburridos. Hay que darles concierto. No están aburridos, necio, terco. ¿Cómo van a estar aburridos? Son almas viejas. Hay un problema hoy en la sociedad, y por eso estas almas viejas ven al político rascuacho diciendo cualquier estupidez y dice: pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Quién puso a ese torpe de político? ¿Quién lo puso a él delante de la sociedad? Por eso ya no se respeta ninguna institución, ni la institución política, ni la institución religiosa, ni la institución familiar, no se respeta nada, porque se invirtió la escala de valores. El anciano que debería dirigir a la sociedad ya no la puede dirigir, porque el anciano es parte del problema. O sea, se volvió un terco obstinado, que es un boomer terco obstinado, y los jóvenes es otro problema, porque los jóvenes no tienen todavía la capacidad, ¿no? El poder adquisitivo, la fuerza para liderar una nación, una iglesia, porque son niños, pero tienen el conocimiento. ¿Y qué tienes? Tenemos un problema. Y estas frases reflejan ese problema. Nada más dígamelo. Yo no estoy mintiendo. Es más, mucha gente me critica, pero dígamelo. Porque yo formo parte de toda esta incertidumbre. ¿Cuál fue la última vez que en tu iglesia te predicaron de la predestinación? Es más, estos temas no se tocan, les dan miedo. Les dan miedo a los pastores. Y no es nada más que les den miedo. Es que para hablar de la predestinación, papá, mira, tienes que tener los sentidos bien agudizados con el uso de las escrituras y una teología sistemática y tener la capacidad de enseñar. Entonces, ¿sabes qué? Nunca lo vamos a enseñar. Dígame cuándo fue la última vez en 5 años que te hablaron de la elección. Dígame cuándo fue la última vez que te hablaron de la presciencia de Dios. No, es que esos temas son muy elevados, pero ¿quién dijo que eran elevados? Si la persona tiene 10 años, él debiera ser ya maestro y estar enseñando a otros. Entonces, papás que están aquí en el chat, escúchame bien. Tus hijos que no encuentran lugar en la iglesia no van a encontrar lugar en un campamento. O sea, son estupideces que no entiendes. El problema es psicológico, el problema es social. Quiero que mi hijo vaya a este campamento para que conozca a Cristo. No funciona. El cristianismo no son momentos, es una carrera sostenida. Tu hijo necesita catecumenado y en tu iglesia quizá no lo está recibiendo. Pero vamos a continuar con la siguiente frase. Y esta frase nos la deja el preciosísimo John Knox. No importa la doctrina, lo que importa es el amor. ¿Y saben quién la dijo? El señor Itier, el Arroyo. De hecho, cuando vio mi video, me dejó un comentario en la parte de abajo del video donde decía, es que la doctrina no importa, lo que importa es el amor, ¿no? Ahí lo tienes, pues este tipo de frases reflejan con creces lo que te estoy diciendo. Para empezar, el amor tiene que ser definido, ¿no? Porque los gays también utilizan la palabra amor. Entonces, el concepto amor, el vocablo amor, cualquiera lo puede utilizar. Tenemos que definirlo dentro del contexto de la iglesia. Y si lo definimos dentro del contexto de la iglesia, a la roña, pues te vas a dar cuenta que Dios que ama azota y disciplina todo el que recibe por hijo. Entonces como que te va a hacer un cortocircuito, porque ¿cómo Dios me va a hacer mal si me ama? Bueno, es por eso, porque te ama, que te hace eso, que te disciplina, que te azota, que te castiga. No, algo tenemos que hacer con eso, ¿no?
Pero decir que la doctrina no importa es otra vez otro resquicio de toda esa basura, ¿no?, que se ha metido en nuestras iglesias, de que se vive la fe a través de un exceso de sentimentalismo, ¿no? Se vive la fe a través de burdos intentos de compilar a través de ontologías musicales ciertas verdades, y luego resulta que el que escribe las canciones que tú escuchas también es un tremendo hereje y te vas bebiendo la herejía, ¿no? Como la vieja esa loca que dice, yo ato en los cielos, yo le arrebato al diablo, y todas esas babosadas que dices. Como tú ya vives de la antología musical, te las bebes creyendo que ella está enseñando a través de la letra y te terminaste comiendo tremenda herejía. Entonces la doctrina sí importa, papá, importa mucho. El día que tú te encuentres, por ejemplo, en la incertidumbre de la vida, que todos atravesamos en esta estructura, ¿no?, psicológica evolutiva, que te encuentres en la incertidumbre de la vida, de qué carambas va a pasar contigo cuando mueras, y leas, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, y te des cuenta de que hay una satisfacción de saber que los términos legales y forenses de la justificación están ahí para darte certidumbre, te vas a dar cuenta que por supuesto que la doctrina importa muchísimo. Y si no importara la doctrina, Pablo no hubiera escrito más de 20 cartas, ¿no?, para enseñarle a las iglesias. Y si estuviera vivo, estaría escribiendo y escribiendo. La doctrina es muy importante. De hecho, hay una parte que dice, en 1 Juan, todo aquel que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. ¿Ves? Ahora, esta es una falsa dicotomía, ¿no? Porque dice lo importante es el amor. Por supuesto que lo importante es el amor, pero el amor no es importante a expensas de la doctrina. Este tipo de dicotomía, este tipo de falsas dicotomías con las que quieren jugar, lo que intentan hacer es, la escala de valores, decir la doctrina no importa, el amor está por encima. Es una mala lectura, porque el amor está por encima en un contexto universal, pero el contexto de la iglesia, tu pastor cuando se sube al púlpito, no agarra besos a la gente, ¿verdad? Les predica la doctrina porque consideras que es importante. Secundariamente es importante, pero es importante. Y es importante para que por lo menos entiendas qué carambas es el amor cristiano. Porque ¿sabías, por ejemplo, que en la Biblia se habla de varios tipos de amor? Yo no creo que tú ames a Dios con amor sexual, ¿verdad? Yo no creo que tú ames a Dios con amor filial. De hecho, estamos llamados a amar a Dios con amor ágape, que es el amor que nos da el Espíritu Santo, con el que debemos amar a Dios, y se nos manda a nosotros, también dice la Biblia en Efesios, que seamos capaces de comprender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento, justamente para que sepas amar correctamente. Porque si no, tú vas a creer que amar a Dios, quizá es, no sé, bañarte con agua fría, como dice Hugo Moppet, ¿no? Pasamos a la siguiente. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Lo han escuchado ustedes esto? Uf. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esta vainita de la letra mata, pero el espíritu vivifica? Me tocó todavía escucharla. Yo no sé si todavía sea muy común, pero todavía se escucha esta frasecita, este cliché que lo sacaron del Corintios. A ver, ¿dónde está? Que tiene que ver con los aspectos de la ley. Y ellos se lo endilgaron a la idea de que la preparación intelectual, la preparación teológica no sirve, sino que te mata. Y sabes que yo lo escuché sobre todo en el contexto del pentecostalismo en el que yo viví, porque aquí hay un jueguito muy extraño, miren, y se los voy a comentar. Aquí hay un jueguito muy extraño. El espiritual, el que se deja mover por el Espíritu Santo, tiene que tener una suerte como de elasticidad espontánea, ¿no? Tiene que ser espontáneo, tiene que estar así como abierto al movimiento del Espíritu Santo. Y entonces cuando uno le dedica mucho tiempo al coco, como que esa espontaneidad, esa elasticidad, ¿sí? Esa elasticidad se va rompiendo y entonces el hombre se vuelve pensante, pero ya no se vuelve espiritual. Lo cual obviamente no tiene que ver con el texto. Para empezar, eso no tiene nada que ver con el texto. El texto habla simplemente de las jerarquías, ¿no? De la letra de la ley y el espíritu del nuevo pacto. Pero ellos lo utilizaron literalmente sacado de contexto y te dicen, no, lo que significa esto es que tú, si quieres ser un buen predicador pentecostal y quieres traer el fuego, no tienes que clavarte tanto en el estudio, porque el estudio va a terminar matando esa espontaneidad. Eso es una babosada. De hecho, los más grandes predicadores, espiritualmente hablando, son los más doctos, ¿no? Como decía Tozer. Tozer tiene un libro muy bueno. Se llama El conocimiento del Dios Santo. De hecho, es uno de los mejores libros que yo he leído porque tiene poesía, sociología, filosofía y teología. En el conocimiento del Dios Santo, Tozer dice, una iglesia siempre va a caer cuando la visión que ellos tienen de Dios decae. Lo primero que debes de hacer para levantar a la iglesia es levantar la supremacía de Dios. Poner a Dios justamente en su trascendencia. Dios trasciende al hombre. Después construir desde la trascendencia de Dios sobre la iglesia. Y esto hace que la iglesia se humille, reconozca, crezca y quiera, obviamente, en un sentido de hambre, querer más de Dios.
Cuando eso no sucede, cuando Dios es dejado de un lado y se convierte como en un Santa Claus cósmico, ¿no? De yo te declaro, yo arrebato, yo no te permito que me digas que no, que también en otras frasecitas, la iglesia está putrefacta, la iglesia está podrida, la iglesia tiene literalmente un problema ahí, como tenían las iglesias del Apocalipsis, la doctrina de los nicolaitas. Había otros que decían, por ejemplo, a ver si alguien puede poner la cita ahí en Apocalipsis, que dice que para conocer a Dios tenías que conocer las profundidades de Satanás, que era una de las cosas que se decían también de la doctrina del apóstol Pablo, que para que vengan bienes teníamos que hacer males. Era un mal entendimiento de las doctrinas que hoy los calvinistas llaman de la gracia. Eso no es lo que está enseñando Pablo, pero hubo unos que decían, para que tú puedas conocer profundamente a Dios, tienes primero que conocer las profundidades de Satanás, es decir, tienes que conocer el mal totalmente, ¿no? Porque una vez conozcas el mal vas a conocer mucho más o te va a hacer mucho más el contraste de lo divino. Ahí está en Apocalipsis, era una doctrina que dice Jesús que él aborrecía, o la doctrina de los nicolaitas, o las enseñanzas de Jezabel que enseñaban a fornicar. Todas estas cosas tienen que ver justamente porque desciende el nivel y la iglesia se empieza a pudrir. Entonces, si en su iglesia no se habla de la elección, de la predestinación, de la santificación, de la justicia por la fe, se dejaron de hablar de estas cosas, primero, es por varias razones. Quizá el pastor tiene la capacidad, pero sabe que su iglesia no la tiene y si empieza a hablar de estas cosas, la gente se le va a ir. Miren qué círculo vicioso y asqueroso en el que hemos entrado. Miren qué círculo vicioso, gente. Las iglesias convertidas en puestos de tacos, en donde para no perderlas, les aventamos literalmente cualquier pedazo de basura para que se mantengan entretenidas. Aquí está, mira, Apocalipsis, gracias John Calvin. Cuantos no tienen esta doctrina, o sea, Jesús la aborrecía y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esa era una creencia que tenían estos loquitos, ¿no? En esas iglesias del Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos otra frase, ¿no? Jóvenes y hermanos que estás aquí en el chat, que te estás sintiendo identificado, todos estamos pasando por lo mismo, todos. Entonces vas a decir, entonces vámonos a la iglesia católica. Se trata de salir de Guatemala para ir a Guatepeor. No, papá. No te vas a ir a la putrefacción ya descarada, ¿no? No es la solución. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es hacer la lectura, darnos cuenta de que si hay un problema social, hay un fenómeno social en el cual estamos interactuando todos que ha alcanzado nuestras iglesias porque las iglesias como instituciones están ancladas a la sociedad. Por eso yo les digo, cuidadito de apostarle mucho a la institución porque te puedes quedar con un mal sabor de boca. Un día se levanta el Tucho Fernández, te mete fiducia súplicas y te quedas volando en el aire, ¿no? Como todos los católicos que se están arrancando los pelos, pero no tienen los pantalones de decir, esto está mal, ¿no? Lo mismo va a suceder con ustedes. Las instituciones como tal bregan problemas de la sociedad porque están ancladas a la sociedad. Entonces yo sé que ustedes están dándose cuenta de este problema. Por eso me dices, hace años que en mi iglesia no se habla, por ejemplo, de la predestinación, porque dicen que eso es calvinista. ¿Quién carambas te enseñó que eso era calvinista? Me recuerda, por ejemplo, cuando Juan reprende a los apóstoles y les dice literalmente, ¿no? En un arrebato de pasión le dice, lárguense ustedes también perros, váyanse de aquí. Y Pedro como un perrillo, como un cachorro, le dice, ¿pero dónde nos vamos, Señor? ¿A dónde nos vamos, Señor? Solo tú tienes palabras, ¿qué hacemos? ¿Nos bancamos el regaño? ¿Qué hacemos? Me imagino así, ¿no? Sabemos que hay un gravísimo problema en nuestras iglesias, pues, ¿a dónde me voy? No sé, todo está igual, porque el problema es el fenómeno social que infectaba a la iglesia. El problema no es la iglesia, es la religión en sí. Bien. ¿Qué estás diciendo, Mali? Deja de querer andar lleno de bolas, Mali, haz caso. Vamos a la quinta. Quinto cliché. Esta es una basura. Decláralo y será tuyo, ¿no? Muchos le pusieron motes, sobre todo entre los pentecostales, dijeron que esta era doctrina metafísica, ¿no? Que era metafísica. No tiene nada que ver con la metafísica. La metafísica no dice estas estupideces, ¿no? Este tipo de frases surgen en el contexto de una mala visión de Dios. Vuelvo y repito, ¿no? El hombre, o sea, una doctrina muy antropocéntrica, el hombre se pone por encima de Dios y cree que el hombre puede reclamarle a Dios cosas, ¿no? Esto habla justamente de lo que decía A.W. Tozer, ¿no? Y W. Tozer, que decía que en todas las iglesias donde la doctrina de Dios, la trascendencia de Dios, los atributos de Dios no son enseñados, el hombre se siente con todos los pantalones. Por ejemplo, en Génesis había un... Yo puedo parafrasear mucho la Biblia, pero no se me da mucho citar los textos de memoria. Un fiero cazador delante de Jehová, ¿no? A ver si alguien me ayuda con el texto de Génesis donde dice que este perro era un fiero cazador delante de Jehová. O sea, este tío literalmente fundó las primeras sociedades y la gente lo aclamó porque este tío literalmente decía no te necesito, o sea, era contra Jehová, fiero cazador. ¿Cómo se llamaba ese perro? Bueno, no me acuerdo. El asunto es que este tipo de doctrinas, que también tú las has visto, de hecho ya se meten a las iglesias como si nada, ¿no? Decláralo y será tuyo. Hubo un libro en la década de los
de los 2000 que se llamaba El Secreto. De hecho, irrumpió muy fuerte en la sociedad y se convirtió en un bestseller. Y en ese libro se hablaba de estos temas. Creo de allá tomaron esa doctrina, ¿no? Esa enseñanza. Nimrod, gracias. Son tremendos capos ustedes, ¿no? Nimrod, lo que les digo. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Este fue el que fundó las primeras ciudades, ¿no? Porque tenía que cazar a los animales, pero en la traducción, la Septuaginta pone contra Jehová. Bueno, decláralo y será tuyo, viene un libro llamado El Secreto. De hecho, vayan, métanse a Google y pongan El Secreto. De hecho, hicieron un documental porque tuvo mucho auge. Decláralo y será tuyo, porque el universo está interconectado, muy al estilo de Jacobo Grinberg, ¿no? La gran matriz está conectada al cerebro y el cerebro entonces toca fibras que van y resuenan en el universo, y el universo es como una suerte de panenteísmo, esto más que New Age, como una suerte de panenteísmo. El universo está vivo y el universo va concediéndote lo que tú, si sabes tocar diferentes fibras, lo va a dar, ¿no? Nada más que en vez de universo, ellos le pusieron el mote de Dios, el vocablo Dios, y ahí se recontramilpudrió todo, ¿no? Si tú estás en una iglesia de estas, yo la verdad siento mucha tristeza por ti. Y si tu pastor es de los que dicen este tipo de cosas, yo siento mucha tristeza por ti, que Dios te ayude. Estamos en este mismo barco todos y ya te estás dando cuenta justamente de que se está recontrapudriendo todo, ¿no? Y mira, ni siquiera estoy diciendo que esto lo hacen los pentecostales, no, esto se metió en todas partes, gente. Esto lo hacen hasta los católicos, ¿no? Cuando yo estaba en el grupo carismático, la líder carismática se aventaba también estas frases de declarar, decretar, amarrar, suplir, todas estas vainas, ¿no? Que son clichés. Estoy seguro de que las has escuchado. Vamos a pasar a la sexta, ¿no? Me curo con la sangre de Cristo. Se escucha muy lindo, se escucha muy bonito, pero forma parte justamente de los fetiches y las supercherías que se dan en el mundo evangélico que no tienen asidero bíblico. Pasan de una categoría a otra categoría, mezclan las categorías y obviamente lo que tiene un contexto soteriológico ellos lo usan para un contexto supersticioso. Me tocó, por ejemplo, ir a un concierto, una fiesta de una iglesia que estaba celebrando sus, no sé, 15 años, 20 años, e invitaron a los herederos para ir a amenizar la fiesta de celebración de 20 años de la iglesia y decidieron hacer una campaña. O sea, decidieron hacer una campaña, pasaron de hacer una celebración a hacer una campaña, entonces sacaron los instrumentos y nosotros tocamos afuera, pero antes de empezar a tocar, salieron como 5 o 7 viejitas, empezaron a dar vueltas, ¿no? Empezaron a dar vueltas a la iglesia, así a dar vueltas, y yo le pregunté a él, ¿qué caramba están haciendo? Dijo, estamos declarando la posesión de este terreno para el Señor. Obviamente no hay que ser muy sabio para entender que esa viejita lo tomó, esa vaina la tomó, por supuesto, de la alusión a Jericó, ¿verdad? Las vueltas a Jericó. Yo no sé cómo hizo la conexión de que los apóstoles o Jesús nos mandaron a hacer esas tonterías, porque ciertamente la guerra espiritual existe, pero no es la forma en que nosotros libramos esa guerra espiritual, y por eso tienes todo el fetiche del catolicismo, que inventaron el rosario en la Edad Media, inventaron que los sacramentales, que el agua bendita, que las bolas, las velas, que el incienso, que toda esa basura, porque parece que no tienen poder y no confían justamente en el poder que la iglesia tiene ya delegada a causa de la conversión de los creyentes. Entonces, esta frasecita, me curo con la sangre de Cristo, que muchos de ustedes la dicen, esta frasecita es supersticiosa. No tiene nada que ver justamente con la guerra espiritual. ¿Quién sería el primero que la dijo, no? No sé. Pero se vuelven tan famosas, que uno ya las empieza a decir de forma automática, ¿no? De forma automática las empiezan a decir. Yo les he contado en otras ocasiones que una vez, cuando estaba de copastor, me pusieron de maestro de uno de los seminarios que se estaban dando se los he contado en otras ocasiones. Me pusieron de pastor, estaba de copastor en una zona en la sierra, y me pusieron de maestro de los seminarios que se daban en la sierra, que estaban en zonas muy encuradas, donde no llegaban los maestros, y yo tenía que estar viajando a esos seminarios, ¿no? Una vez ya llegué a uno de esos seminarios, resulta que la iglesia que había abrazado el seminario, pues una tremenda iglesia que había abrazado una suerte de locuras, que el G12, que todas estas vainas, ¿no? Y habían rentado helicópteros y habían tirado aceite por la ciudad, y la iglesia está metiendo esa vaina, y los pobres ovejitas no sabían qué hacer. Entonces, mientras yo estaba dando la clase, una de las muchachitas me pregunta, pastor, tengo una duda, me dice, yo siento como que esto que estamos haciendo en la iglesia como que no está bien, pero no me quiero quedar con la duda porque no quiero ir en contra del pastor. Fíjense qué nobles son las ovejitas. Las ovejitas literalmente son muy nobles, gente. Y por eso Jesucristo sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué? Es que hace unos días nos pidió el pastor que pues diéramos una ofrenda para comprar unos bidones de aceite, porque íbamos a rentar un helicóptero para reclamar la ciudad para Cristo. ¿Has escuchado esa basura? Reclamar la ciudad. Pues hazte un Vaticano, pues ya, papá. Ahora queremos Vaticanos también. Que reclamar la ciudad para Cristo. ¿Que nos leo Mateo 4?
¿No has leído primera de Juan que este mundo pasa y sus deseos? ¿No has leído que no tenemos aquí ciudad permanente? Pero ¿de dónde sacan estas vainas de reclamar la ciudad para Cristo? Bueno, pues resulta que el pastor se llevó los bidones, subió como 5 o 6 bidones, ¿no? Se subió al helicóptero y empezó a echar aceite. Yo no sé quién le caería el aceite por ahí en la ciudad. Qué loco, tío. Y empezó a echar aceite, ¿no? Empezó a echar aceite. Y te digo, estamos tan acostumbrados a toda esta vaina que ya dices, ya qué me importa, ya, ¿no? Que se van al caramba, ¿no? Y entonces ella me dijo, dígame la verdad, pastor, ¿está bien o no está? Ya le dije yo, porque estamos llevando los evangelios sinópticos. Le dije, mira, cuando tú lees, por ejemplo, la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia, ellos no hacían estas vainas, ¿no? O sea, eso lo vas a encontrar mucho más en los judíos que utilizaban talismanes y prácticas para echar fuera demonios. Esto no hacían los apóstoles estaban llenos de poder. Y la iglesia tiene ese poder para vivir dentro del mundo como sal y luz, como dice la Biblia, ¿no? No haciendo estas tonterías supersticiosas que ya hacen los católicos. Y se levantó el pastor que estaba en la parte de atrás y me expulsó. Me dijo, lárgate de aquí, ¿no? Lárgate de aquí. Eso, no me vas a venir a confundir a la iglesia. Eso me sucedió, ¿no? Fue mi primera persecución. No, fue mi segunda persecución porque también le metí bien duro al G12. Entonces me curo con la sangre de Cristo. Yo no sé si algunos de ustedes lo digan. Miren, yo sé que algunos de ustedes lo hacen inocentemente, no se acostumbraron a todas estas vainas como el señor Jonathan Murcia, ¿no? Que según el muy teólogo y se metió al basurero allá de Cash Luna. ¿Cuánto daño le ha hecho Cash Luna a toda esta basura que se ha metido en las iglesias, ¿no? Que la raya de poder, que se transfiguró en medio de una campaña. Todas estas vainas demuestran justamente que a todos les pueden llegar al precio. Entonces me curo con la sangre de Cristo. Yo no sé si ustedes lo usen. No lo hagan, gente. No sean supersticiosos. La superstición en el antiguo pacto estaba condenada. Y en el nuevo pacto está más que sobreentendido que nuestro culto es racional. Es decir, esto de me curo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está en el contexto de las Escrituras en un contexto soteriológico, en un contexto supersticioso. Y en el contexto soteriológico tú ya fuiste cubierto con la sangre de Cristo, que es justamente lo que se llama la justificación. Entonces... pero es que no te han enseñado sobre la justificación, ¿verdad? Ay, papá, perdónanos a todos aquellos que debiendo ser maestros y habiendo enseñado, como dice Hebreos capítulo 5 al 6, estamos comiendo palomitas, ¿no? Estamos comiendo chorizo y tenemos a la iglesia abandonada, ¿no? Que Dios levante muchos más pastores. Mira, cuando tú le enseñes, pastor, a tu iglesia de la justificación, puedes meter esta parte, dile, la justificación es un concepto soteriológico, lo podemos estudiar en cualquier, no sé, teología sistemática, y tiene que ver cómo somos nosotros declarados justos delante de un Dios que obviamente requiere castigar el pecado. Y ahí puedes hablar, la sangre de Cristo cubre al creyente, le imputa justamente, su sacrificio es imputado al creyente y estás cubierto en ese sentido, en el sentido de que Dios ya no te ve como un pecador, sino como simul justus et pecadores. Es decir, aunque tú te consideres y veas pecado todavía en tus miembros, como hizo Romanos capítulo 8, tú ya fuiste justificado por la sangre de Cristo, papá. Tú no tienes que andarte cubriendo la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, un talismán. Tú estás cubierto ya por esa sangre de Cristo en un sentido soteriológico. De hecho, puedes vivir la vida con la tranquilidad que dice Romanos capítulo 5, de que habiendo sido justificados tenemos pues paz con Dios. Estás en paz, papito. No tienes que andar con estas vainas. Y Dios mandará a sus ángeles a cubrirte, como dice Hebreos capítulo 1, que Él manda a sus ángeles como emisarios, como servidores a tu servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo ha decidido Él. Entonces Dios no se va a olvidar de su iglesia y de su pueblo y de los suyos que le aman, porque Él lo ha prometido. ¿Ves? Él lo ha prometido. Entonces estas cosas, de aquí a vender agua bendita, pues papá, hay un pasito, ¿no? Por eso yo digo, a ver, el choripán, ¿no? Que venía una secta donde hacían todas estas vainas, luego se fue a meter ahora donde hay agua bendita, es común, es entendible, porque él ya creía todas estas estupideces. Por eso el primer video que él sube, fíjense, donde dice que esto lo convenció de hacerse católico, es los pedazos esos ensangrentados, las galletas ensangrentadas. ¿Por qué? Porque ya viene de un mundo supersticioso y le hace muy fácil brincarse al otro mundo supersticioso. Lo era en Romanos capítulo 12, en nuestro culto racional. No somos borregos que andamos dándonos de topes en la iglesia. Tenemos, por supuesto, una estructura doctrinal sobre la cual regimos nuestra vida, ¿no? Y párale de contar que ungir el cerro, que ungir el carro, que ungir la... Miren, cuando yo estuve en la última iglesia, híjole, qué vergüenza me da. Cuando yo estuve en la última iglesia, ibas a decir, pero tú eres metodista, pero es que esta vaina se ha metido en todas partes. Si me está escuchando, Pastor Rodolfo, debo decir que, de verdad, Dios te dará el pago, ¿no? Por el daño que le has hecho a la iglesia. Como así Dios le dijo al carcelero, ¿no? Pablo dijo, Dios le dará el pago al carcelero, ¿no? Por todo el daño que ha hecho.
Cuando yo estaba en la iglesia, obviamente yo ya les hablé de las 4 columnas, de cómo había enseñado yo a los jóvenes, los había estructurado, ¿no? En lo que era la visión espiritual, la visión doctrinal, la visión apologética, la visión social, y los jóvenes crecieron, obviamente crecieron. En menos de un año yo ya tenía, que eran niños, tenía jóvenes, obviamente en la fe, ¿no? Los he escrito vosotros jóvenes que han vencido al enemigo. Eran jóvenes fuertes en el espíritu, poderosos en la palabra, pero en la iglesia metodista que yo estuve, se les ocurrió meter la basura de los profetas, y metieron profetas que iban cada mes a la iglesia. Y entonces teníamos que llevar al grupo de jóvenes, más de 150 jóvenes, a que recibieran profecía. Cuando yo me negué y les dije, esta es basura, esta es bosta, con mis jóvenes no cuentes, obviamente empezaron a haber problemas, porque ¿sabes también qué hacían? Una vez cada mes teníamos que orar por las puertas. ¿Qué, Pacheco? Sí, por las puertas. ¿Cómo que por las puertas? Por las puertas, papá, así como está escuchando, por las puertas de la iglesia, porque por las puertas de la iglesia iba a entrar la gente, y entonces para que la gente que entrara se quedara en la iglesia. Y tú vas a decir, ¿pero por qué por las puertas? Ve tú a saber, caramba. Que todo esto nos tenemos que enfrentar, esta basura que se le ocurre a muchos pastores porque son ignorantes. Y ahí tienes a las pobres viejecitas, ¿no? Porque siempre son las viejecitas las que la llevan, ¿no? Las pobres mujeres y a los jóvenes poniendo las manos sobre las puertas, orando puertas y echándoles aceite a las puertas. ¿Para qué? Para que cuando la gente llegara, se quedara en la iglesia. Puras estupideces supersticiosas que la Biblia condena. Porque la Biblia condena la superstición del Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto se supone que nosotros, que tenemos ya la revelación plena de las enseñanzas apostólicas sobre las cuales está edificada la iglesia, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, es un culto racional, ¿no? Esto no quiere decir que no hay elementos espirituales en nuestro culto, en nuestra liturgia. Sí, pero no nos lo vamos a inventar, papá. No vamos a inventar cualquier estupidez que se nos va ocurriendo sobre la marcha. Y sí, hay gente que unge puertas, hay gente que unge cerros, hay gente que unge... Ahí no está esta vieja loca no me acuerdo cómo se llama, que se metía a los lagos, ¿no? Se metía a los lagos con una supuesta espada a pelear con los demonios de los lagos. No, Dios mío, Dios nos ayuda. Pobrecitas viejitas, ¿no? Porque son las grandes avalidas de la oración, pero miren lo que las hacen hacer, ¿no? Te cubro con la sangre. Se escucha muy lindo, para ser muy sincero, ¿no? Se escucha muy lindo, pero es supersticioso. O sea, yo estoy cubierto con la sangre. El día que fui reconciliado con Dios por la muerte de Cristo, yo tengo acceso directo, papá. Mira, como cohete, como dijo Asaf, ¿no? Como cohete con mi papá. Es más, tengo la conciencia plena de que mi Padre está conmigo. Antes no tenía esa conciencia porque estaba en el reino de las tinieblas. Hoy tengo la conciencia. ¿Qué quiere decir? La conciencia, que es esa introspección, ese sentido interno de que Dios está conmigo, que me dio el Espíritu Santo, hace posible justamente mi relación con Dios a causa de la justificación. Por eso yo siempre les digo a los católicos, ¿dónde sacaste esa marihuana de que comunicas con María y que le oras a María? ¿Cómo se crea la conexión? ¿María te dejó su espíritu o qué? Pura brujería. Yo tengo la conciencia de ser hijo de Dios por el Espíritu de Dios, que dice a mi espíritu que soy su hijo. Entonces yo estoy consciente todo el tiempo. Yo no necesito estar en una iglesia para estar consciente de que Dios está conmigo. Dios está conmigo siempre, porque Él ya me demostró su amor. ¿Cómo? Dándome su Espíritu Santo, que son las arras de vuestra herencia. Cuando nos casamos, las arras es un elemento justamente que muchos en sus bodas utilizan. Son monedas que pones en la mano de la pibarda. Le dices, pibarda, pon tu mano, le echas esas monedas, y esas monedas, que se llaman arras, significa que tú como varón le vas a llevar el mandadito, el chorizo, ¿no? La mantequita, los frijoles, que no le va a faltar nada en la casa. Son un compromiso, una promesa que haces delante del altar. Bueno, esa promesa la hace Dios con nosotros. Dios con nosotros dice, estás justificado, la sangre de Cristo te ha cubierto, te he imputado mi justicia, ¿no? Bienaventurado aquel que no se le imputa pecado. Entonces, ahora estás cubierto. Como premio de nuestro desposorio, porque tú eres la novia, la iglesia es la novia, te voy a dar las arras, que son mi espíritu. Y ahí está el Espíritu de Dios morando en nosotros, gente. ¿Qué te cubro con la sangre de 18 cuartos? El Espíritu de Dios está morando con nosotros, ningún demonio te va a tocar. Porque como dice primera de Juan, el que es nacido de Dios, el demonio no lo toca. Ahora, que no vas a tener luchas, las vas a tener. Pero el Espíritu está contigo, cabezón. ¿Ves? Pero bueno, vamos a continuar a la que sigue, porque quiero que algunos de ustedes suban y metan un bocado. No voy a subir gente con celulares y todas esas vainas, ¿no? Que no se ven porque perdemos mucho tiempo. No toques al ungido de Dios. ¿Han escuchado? Estas ya son más del tercer movimiento pentecostal, pero todavía algunos la usan de no toques al ungido de Dios. Yo toco a quien se me da mi regalada gana. ¿Me escuchas? Pastor, apóstol, profeta, que me pongas encima. Si anda haciendo cochinada, me le voy a la yugular. Entonces no toques al ungido de Dios, se dice en un contexto de no critiques, por supuesto, las babosadas que se le ocurren a ciertos pseudolíderes. Y ya no sucedió acá, ¿verdad que ya no sucedió? De hecho, yo había hablado con el señor Villamizar, él me había pedido una disculpa, pero ayer se aventó otro video, como los lastras, se aventó otro video hablando de mí otra vez, entonces le dije, nada, túmbate ese rollo, conmigo no se va a jugar así. Pero, ¿qué pasó? Que un pastor
se siente muy alebrestado, quiere criticar a otros y cuando alguien viene y le tremendo pacatazo, se dan estas frases, pero ¿por qué te metes con el ungido? ¿Cuántos no vinieron acá muchos a decir? Es más, fíjense qué interesante, cuando yo estuve, por ejemplo, andando con Lastra, yo le dije, señor Gutiérrez, y me corrigió. Dijo, no, nada de señor Gutiérrez, él es el pastor Gutiérrez. Lo cual demuestra justamente que es esta realidad que se ha construido, ¿no? Como este halo místico que se ha construido en torno a las personas. Para empezar, los pastores forman parte de la iglesia. Forman parte, es decir, ellos con su vocación contribuyen a una parte de la vida de la iglesia, no son la iglesia. Y la idea unipastoral, donde un pastor hace todo, es una estupidez. ¿Por qué? Porque cuando reunís, uno tiene salmo, uno tiene doctrina, uno tiene profecía, uno tiene lenguas, uno tiene testimonio. Hágase todo para la gloria de Dios y hágase todo en orden. El pastor pastorea. Es más, el pastor en la antigua iglesia primitiva, el pastor ni siquiera tenía que estar predicando. Este es un modelo novedoso. Porque para eso existían también maestros. Y los maestros eran los que enseñaban. Entonces, esos unipastores que hacen todo y los le traspasan a la iglesia al hijo, discúlpame, pero que nosotros no estemos de acuerdo con eso no quiere decir que estemos odiándote. Es que te has pasado por el arco del triunfo, obviamente, todas las escrituras. Y luego ya se habla justamente de que la esposa es la pastora, el hijo es el líder de alabanza, él es el pastor y la tía es la que limpia la iglesia. Y se hace un changarro familiar. Y esto pasa justamente por el problema de considerar que el pastor es único. No es único, papá, porque la única función que hace el pastor es pastorear. Ni siquiera tienes que predicar, porque en el modelo de la iglesia primitiva, la predicación era una lectura pública. Lee tú, por ejemplo, la Didash. Leían públicamente una carta, leían toda la carta a Romanos y todos eran edificados, porque por eso creemos que las cartas tienen ese fin de edificar a la iglesia, ¿no? Mucha gente habla, por ejemplo, del celo, ¿no? El celo ministerial, es muy celoso del púlpito. ¿Qué celo de qué? ¿De un pedazo de madera eres celoso? ¿Ridículo? Es un pedazo de madera. Y luego todavía para que lo utilices mal. No, en la iglesia hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay gente con dones, talentos que deben ser utilizados. En Romanos, por ejemplo, habla del don de la exhortación. ¿Cuándo has dejado que tu iglesia reciba una exhortación de alguien que tenga el don, la pericia para exhortar? No, porque vas a lastimar la iglesia. ¿Qué dices, perro? Pero si alguien tiene el don de exhortación, alguien tiene el don de presidir, alguien tiene el don de dar. Todas estas cosas tienen que funcionar dentro de la iglesia. Ah, no, pero es que tú eres el líder, ¿verdad? Tú eres el ungido, tú eres el que nadie puede tocar. Ese es el gravísimo problema justamente de nosotros creamos este monstruo. Nosotros creamos este monstruo. Dice por acá que yo tengo que llamarle pastor, dice Kintsugi, a Gutiérrez. ¿Por qué? Él no es mi pastor. Y pastor, escucha bien lo que te voy a decir, pastor no es un título. ¿Quién dijo que pastor era un título? Es una vocación, es una función. Lo que pasa es que se enamoran de los títulos. Se enamoran de los títulos y quieren que se les reconozca por el título, ¿no? Ese es un problema. Y ese problema que acaba de decir ahí con Sugi, no sé cómo se llama, es el mismo problema que se tiene en algunas iglesias que dice, ella es la pastora, que es la esposa del pastor. No, púdrete, ninguna pastora. Ella no es ninguna pastora. Es la esposa del pastor. Se acabó, punto. Pero es que ¿por qué la odias? No la quieres. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? A ver, dime qué tiene que ver una cosa con otra. Es que ella es la pastora, porque es la esposa del pastor. No, a ver, yo no le ando diciendo a nadie. Mi esposa es arquitecta, yo no le digo arquitecta. Le digo Lisette, güera. Son puras locuras que se les ocurren. Entonces nosotros construimos este monstruo, ¿no? Como si a alguien le dices Edgar en vez de pastor, entonces le estás quitando su autoridad. Su autoridad le viene del cielo. Pablo decía, Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, ni de la voluntad del hombre, sino por el Señor Jesucristo. ¿Tú piensas que Pablo anda diciendo, si no me dices apóstol, entonces me voy a entristecer y estás contra mí? Es más, Pablo les dice, miren lo que hago con sus credenciales de los superapóstoles, me las paso por el arco del triunfo, dice Pablo. Mis credenciales ni siquiera tienen que ver con estudios, con PhD, con teología. Mis credenciales son estas. He sido apedreado, he sido perseguido. A ver, que sus superapóstoles me muestren esas credenciales. Déjense de payasadas, de verdad, gente.
Punto número 8. Si no bendices a Israel, serás maldecido como Hugo Chávez. Uf, cómo hemos tratado con esto, ¿no? Hemos tratado con esto porque obviamente es un texto sacado totalmente de contexto que tiene que ver con una etnia que tú tienes que bendecir si no quieres que te dé cáncer en las entrañas, porque Hugo Chávez maldijo públicamente desde el fondo de sus entrañas y entonces le dio cáncer en las entrañas, ¿no? A ver, la exégesis de Génesis capítulo 12, ya la vimos, está en Gálatas capítulo 3 y tiene que ver que la bendición se alcanza en Cristo, que es la iglesia, y la maldición se alcanza también en Cristo para a todos aquellos que están bajo el pacto de obras, están malditos porque no creen en Cristo, que es la fe de Abraham. No tiene nada que ver con amuletos mágicos, con talismanes y con andar declarando frases como las de Tiel Arroyo. Es pura basura, puras cosas charchas que se acumularon en la iglesia y que tiene consecuencias porque ahora la gente usa esta frase como un mugroso talismán, como un mugroso acusación, ¿no? Mordaza de que no puedes hacer críticas a Israel porque es la Trinidad moderna, ¿no? No puedes hablar de Israel ni de los maricones, ni tampoco puedes hablar de de algún equipo de fútbol porque se te va la gente a la yugular. Vamos a pasar a la punto número 9. Aquí tienes esta. ¿Te gusta? Esta fue una de las 95 tesis que pegó Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg. ¿La has escuchado? Les voy a decir una cosa aquí para tumbarles el sueño. Muchos de ustedes van a nacer pobres y van a morir pobres. Bánquense esa. Muchos de ustedes quizá mueran en enfermedades. Muchos de ustedes quizá van a morir llorando. Esa es la iglesia. La iglesia por eso tenía una visión más alta de la vida. Y la visión más alta de la vida es que no tenemos aquí ciudad permanente. Este mundo pasa. Estamos conscientes de que todos aquellos que creemos en Cristo es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. También decía Pablo, por ejemplo, a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Yo siento como que le intentan quitar el dolor a la iglesia y depurarla del dolor para hacerla mucho más atrayente. No, perro, si haces eso, escúchame bien, si le quitas el dolor a la iglesia, lo que vas a traer son cabras. Por eso la mistagogía, las primeras mistagogías, por ejemplo, la de Cirilo, las primeras mistagogías trataban de hacer del creyente un mártir. Prepararlo justamente para el dolor. Y no estamos diciendo que la iglesia es sadomasoquista, porque hay tiempo debajo del sol en esta aleatoriedad de la vida para todo, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, y la iglesia también comparte los buenos y los malos momentos de cualquier otra institución, ¿no? Hay momentos donde la iglesia anda volando como las nubes, en las nubes con alas de águila, como decía Spurgeon, hay momentos donde anda pasándola muy mal, es verdad. Pero estas frases surge en un contexto extra positivista, ¿no? En el que intentas como levantarle la autoestima al pobre perro, ¿no? Que anda pasando la demás diciéndole, tienes que declarar que tú no eres que eres cabeza, que no eres cola, ¿no? Yo me trato de hacer como una imagen de eso mental y digo, mira, qué rayos, ¿no? No, papá, hay momento donde la vas a pasar muy mal, entiéndelo. Y hay momento donde Dios literalmente te va a meter a un desierto y literalmente andas con la lengua de fuera, babeando por una gota de agua y no la vas a encontrar. Y vas a sentir que el mundo se cerró para ti y es una forma en que Dios te está disciplinando y es normal. Y Dios es una forma en la que disciplina a sus hijos y es una evidencia que te ha recibido como hijo. Y tú vas a decir, pero ¿por qué me está pasando todo esto si soy hijo de Dios? Lo de hijo de Dios ya no se mueve. Si te está pasando todo eso, está dentro de la soberanía de Dios. Te la bancas porque tú ya reconociste a ese Dios. No es tan difícil de entender, pero si te enseñaran esto, vivirías mucho más libre. Estoy pasando por una etapa bastante difícil. Esto no tiene nada que ver con si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, ¿no? Viene por acá Francisco y me dice, ¿te congregas, Edgar? Claro que me congrego, cabezón. ¿Qué piensas? ¿Que estoy diciendo nada de esto porque no me congrego, porque no tengo iglesia? Claro que me congrego. Acabo de decir que el domingo me pareció que el sermón era ridículamente políticamente correcto, ¿no? Soy cabeza y no cola. O 5 pasos para ser feliz. O el campeón que hay en ti. ¿Qué estupidez están haciendo con la iglesia? No le quites el dolor a la iglesia. La iglesia tiene que estar acostumbrada al dolor. El dolor forma la iglesia. Es más, hay una frase muy famosa de Tertuliano, si no estoy mal, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El dolor es parte de la iglesia. Dios utiliza el dolor para formarnos. Entonces sí, gente, a veces se pierde el trabajo, a veces te quedas enfermo, a veces pierdes dinero, y me causa mucho, a mí personalmente me causa mucha, y lo digo porque yo mismo lo vivo, a mí a veces me causa mucha indignación pensar que las malas cosas que nos puedan pasar tienen que estar asociadas con lo monetario, siempre con lo monetario, ¿no? Perdí el trabajo, me quedé sin dinero y eso es un trato de Dios conmigo. ¿Pero por qué? Puede ser que el trato sea totalmente diferente.
Entonces, no, a veces uno es cola, no cabeza. A veces uno anda arrastrando literalmente la cobija y pueden pasar 2 años y 3 años, pero cuando ya sales de esa etapa, porque en la vida estás un día arriba y un día abajo y eso es real, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir, como dice la Biblia. A veces te acuerdas de esto, rememoras, haces una reminiscencia, como decía Dios, haz memoria de los días pasados y dices, uff, ¿cuánto aprendí yo de eso, no? Aprendí bastante. Aprendí mucho, gente. Vamos a ver el otro. Última. Atamos en esta hora al diablo. Uy, papá, mira, ahí se lo está diciendo Lutero a Zwinglio, ¿no? Atamos en esta hora al diablo. Voy a dejar que sean ustedes los que me digan qué piensan de esa frase, gente. ¿Qué piensan de esta frase, atamos en esta hora al diablo? ¿Ustedes son de los que atan al chanclas? ¿Ustedes son de los que atan al diablo? Otorrinolaringólogo. Ya está atado, inhabilitado. No necesita hacer ese tipo de cosas. Jesucristo lo hizo por ti. De hecho, cuando vinieron los 70 diciendo los demonios se nos sujetan en su nombre, él dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Su fin inició justamente con la primera venida de Cristo. Siéntanse felices de eso va a seguir sucediendo, pero siéntanse más felices en la escala de valores de que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque ese poder no les vino a otro lado más que de Cristo. Es decir, si ustedes tienen ese poder de echar fuera demonios, de destruir a Satanás en las tentaciones y en todo lo que les pone, es porque ustedes tienen el Espíritu Santo morando, porque de otra forma no podrían. Porque él tenía el imperio de la muerte. Él ya no tiene el imperio de la muerte. Él ha sido atado. Jesucristo ató al hombre fuerte. Por eso puedes echar fuera demonios, por eso puedes enfrentarle, por eso puedes salir avante en esta vida. Él no tiene ese poder sobre ti, está inhabilitado. Todo aquel que es nacido de Dios, el diablo no lo toca. Perseveramos en la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso de atamos en esta hora al diablo, me imagino yo como que trato de hacer como una imagen mental de que va a empezar a orar la gente, ¿no? Y vamos a amarrar al diablo a que no nos vaya a hacer aquí una travesura, ¿no? Está atado, papá, está atado. Hace 2000 años. Jesucristo le puso el cuello, la bota en el cuello. De hecho, primero en Colosenses capítulo 2 dice, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él, el cortejo triunfal de su cruz. Lo exhibió públicamente, como en un, ¿cómo se dice? Es una declaración judicial, es una declaración militar. Lo exhibió, literalmente exhibió su derrota, está derrotado. Entonces, no sé, alguien me puede decir en qué sentido lo atan, pero esto lo vamos a encontrar sobre todo en contextos muy supersticiosos, ¿no? En el que dicen toda esta bola de estupideces, sin asidero bíblico, y lo justifica, ¿no? Espiritualizándolo, porque obviamente se tiene que espiritualizar todo para que tenga sentido. Papi, usted tiene que vivir tranquilo. Me tengo un consejo, vive tranquilo, vive tranquilo, vive feliz, por supuesto, porque el gozo del Señor es un don que viene justamente con el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Vive con la tranquilidad de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El demonio no puede asaltar ese gozo, no nos lo quita. Es esta realidad la que hace que mucha gente se pregunte, ¿cómo este tío, ¿no? En medio de estas circunstancias, puede mantenerse tan templado? Es el gozo del Señor que nos mantiene con seguridad, una seguridad que es trascendente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en momentos de circunstancias, le dice, echa mano de la vida eterna, papá. Echa mano de la vida eterna. Usted no estaba aquí para vivir en este mundo, usted es trascendente y usted ya lo sabe. Agárrese de esas ideas, agárrese de esa riqueza, ¿no? Que nosotros conocemos y dele para adelante. El diablo ni los topa. Y bien lo dice Anton LaVey, ¿no? Que el diablo ha sido utilizado por la iglesia para hacer un gran negocio. Bueno, sí es verdad. El neopentecostalismo ha utilizado el diablo casi como zoroastrismo, creando 2 principios, un principio negativo, un principio positivo, y le ha sacado ventaja hasta las cachas. ¿Por qué? Porque vendes libros, vendes conciertos, vendes conferencias de diablo. Cállate la boca. Una sola predicación de la justificación por la sola fide. Mira, tu iglesia se va a ir para arriba. Así, ¡pum!, como cohete. Dios mío, ¿por qué a mí nadie me había hablado de la justificación en estos términos? De la santificación, 1 Corintios 1:30, de la justicia, de la santificación, de todo lo que tenemos en Cristo, para que nos podamos gloriar en Cristo y podamos vivir tranquilos. No, te andan diciendo todas estas frases en las predicaciones, ¿no?